Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Mayora, soy gerente general de Atlántida Capital, la gestora líder de fondos de inversión en El Salvador. Nuestra experiencia nos ha destacado administrando 5 fondos de inversión, ya con 425 millones de dólares en activos bajo administración al servicio de nuestros clientes. Muy bien, un fondo de inversión es una figura de inversión colectiva, es un mecanismo de inversión colectiva en el que varios inversionistas aportan su dinero. Esos inversionistas, la ley en El Salvador le denomina partícipes, quienes aportan su dinero, y es el administrador o la gestora de fondos de inversión quien, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno y en el prospecto de cada uno de los fondos, puede invertir el dinero de estos partícipes, teniendo la ventaja que con la suma de esos aportes se tienen cantidades de dinero más grandes y se puede acceder a instrumentos con mejores rentabilidades. Yo creo que eso es importantísimo cuando hablamos de un fondo de inversión, porque le da la posibilidad a un partícipe de no acceder en solitario y tener el acceso a instrumentos de inversión mucho más atractivos que si lo hiciese en forma individual. Esto también permite a que el gestor, de acuerdo a las políticas de inversión del fondo y de su reglamento, tenga la posibilidad de colocar esos recursos en forma diversificada. Es decir, colocar no todo el dinero en un solo riesgo, sino en diferentes riesgos, en diferentes instrumentos, que da la posibilidad de tener mitigado el riesgo de concentración en un solo instrumento. Esta es otra de las ventajas de los fondos de inversión, además de lo que ya mencioné: rentabilidades más altas, diversificación de inmediato. Le da también la posibilidad a los partícipes que están explorando por primera vez el mercado de capitales o el mercado de valores de su país, tener acceso a un instrumento de fácil comprensión, muy sencillo, y que le permite también iniciarse en el conocimiento básico de los mercados. Yo creo que eso es de forma bastante general cómo pudiéramos definir a un fondo de inversión, a ese mecanismo de inversión colectiva que le da acceso al pequeño inversionista a un mercado con ventajas como las que ya he mencionado. Bueno, un fondo de inversión funciona de manera bastante sencilla. El primero es un proceso de vinculación del gestor o de la administradora de fondos de inversión. Acá en El Salvador la ley la denomina gestora de fondos de inversión, quien se pone en contacto a través de un agente comercializador. Le piden la información básica, dependerá de qué tipo de información, si se trata de una persona natural, una persona física o una persona jurídica, una sociedad, una empresa. Dependiendo del tipo de inversionista, se le pide una información que generalmente está muy vinculada a los procesos de conozca a su cliente o relacionado a los procesos de revisión de lavado de dinero, en el cual se le pide la identificación básica, su documento de identidad, su escritura de constitución, si se trata de una persona jurídica. Una vez ya se tiene la información básica y se han seguido los procesos de vinculación de acuerdo a la política de cada una de las gestoras, ya el cliente está listo para iniciar sus aportes. Muchas veces estos aportes obedecen a un horario preestablecido, y una vez se haya aportado el dinero y entra en la cuenta del fondo, ese día, cuando el fondo cierra, que los fondos se cierran en forma diaria, ya el partícipe o inversionista está dentro del fondo, se ha fijado el valor de la cuota en la cual ingresó al fondo y ya está gozando de todos los beneficios y ventajas que mencioné anteriormente. Tenemos que distinguir entre dos tipos de fondos para entender su operativa. Yo me he referido en primer caso a los fondos de carácter abiertos, en otros países le llaman fondos mutuos, en el cual es la gestora quien administra y le da la liquidez a los partícipes o inversionistas. ¿Qué significa esto? Que cuando la gestora invierte esos recursos de los partícipes,
tiene que tener el cálculo de cuál es la posibilidad de rescatar o de requerir los fondos de regreso por parte de los inversionistas. También para esto existe un horario o una mecánica para hacerlo, es bastante sencilla. Simplemente es un horario en el cual se solicita el rescate y el fondo establece cuál es el tiempo establecido para devolverle el dinero al inversionista. Ya una vez llega ese tiempo, se han destinado y se han designado por parte del inversionista las cuentas a donde esos fondos van a regresar. Generalmente son cuentas bancarias, se hace mediante una transferencia electrónica para facilitarle al inversionista el que pueda disponer de esos fondos de manera casi inmediata. Ahora, si hablamos de un fondo cerrado, la cuota de esos fondos sí se registra en un mercado de capitales, en un mercado de valores, en una bolsa local. Y esto implica que el partícipe deba de contactar a una casa de bolsa o un puesto de bolsa para poder vender en el mercado secundario su participación. Esas son las dos formas y dependiendo del tipo de fondo, si es un fondo abierto o un fondo cerrado, en cómo es la mecánica de cómo trabaja un fondo de inversión en la mayoría de países. Lo primero es diversificación inmediata. Se tiene acceso a diferentes tipos de instrumentos. Esos instrumentos no es de manera antojadiza que la gestora hace la inversión, sino que obedece al reglamento de inversión de cada fondo. Cada fondo puede tener diferentes políticas de inversión y debe de regularse y ceñirse a esa política de inversión, porque lo que se declara en reglamento y se declara en el prospecto es precisamente la forma en que la gestora puede de manera general invertir los recursos de sus clientes. No es de manera antojadiza o de una forma de cómo se le ocurre al administrador invertir esos recursos. Los instrumentos van a escogerse de acuerdo al tipo de fondo que estamos hablando y al plazo que se le puede ofrecer al inversionista. Si hablamos, por ejemplo, de un fondo de dinero, del mercado de dinero, con plazos de inversión y de permanencia muy cortos, obviamente vamos a buscar instrumentos que tengan vencimientos cortos. Muchas veces son cuentas a la vista o cuentas corrientes remuneradas, títulos con vigencia de no más de 30 o 60 días, y es así como el inversionista y el gestor puede ir decidiendo cómo invertir esos recursos. Ahora, si tenemos un fondo con mayor plazo, se escogerán instrumentos de mayor plazo. Pudieran ser, por ejemplo, certificados de inversión a 1 o 2 años, o incluso más, o instrumentos con duraciones adecuadas al perfil del fondo del cual estamos hablando. Hemos hablado de la diversificación y la diversificación se hace en base al reglamento y al prospecto que se le anuncia al inversionista. Esa es la ventaja de la diversificación. Por otro lado, se tiene al invertir en instrumentos que están registrados o no en un mercado de valores organizado, se pueden escoger algunos rendimientos que por lo general serán superiores a los rendimientos tradicionales de ahorro que se conocen. Y esa es otra de las ventajas, que se tiene acceso a rendimientos mejores que los que usualmente ofrecen mecanismos tradicionales de inversión. Lo otro es que atendiendo al plazo de permanencia, un inversionista puede escoger cuál es su ventana de salida o cuándo solicitar sus fondos de regreso. Esto se denomina flexibilidad de la inversión, en la cual es el inversionista, obviamente de acuerdo a las reglas del fondo, pero muchas veces las reglas marcan ventanas de salida, el inversionista es quien escoge cuándo salir. Y en el caso de los fondos cerrados, algunos de ellos están orientados más a inversión en el mediano y largo plazo, con liquidez un tanto restringida, pero también el inversionista tiene la posibilidad de escoger cuándo salir, y esa es flexibilidad. Hemos enumerado 3, uno es diversificación, otro es altos rendimientos y otro es la flexibilidad, como una de las principales ventajas de la figura de los fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión, como ya lo mencioné, hay alguien que utiliza la frase que el fondo de inversión es un mecanismo de democratización de las inversiones. Esta democratización significa el que se puede acceder
con montos pequeños, relativamente pequeños, a una gran cantidad de inversionistas. Esa es otra ventaja también que se puede sumar a las que ya mencioné. Los fondos están diseñados para cualquier inversor, ya sea natural o jurídico. Y por las ventajas que tiene de la fácil comprensión de cómo funciona el producto, también lo hace más atractivo. Es bien sencillo comparar a una persona, por ejemplo, que tenga una cuenta de ahorros y que compare si por $1,000, $2,000 o $500, cuánto es el retorno que le ofrece un certificado de depósito bancario a 180 días, por ejemplo. Y verá que hacer esa misma inversión en un fondo que tenga por plazo 180 días, la ventaja del rendimiento es notoria y se puede ver en el tiempo cuánto dinero puede percibir versus los mecanismos tradicionales de inversión. Y la forma de hacerlo es tener la documentación necesaria para vincularse como cliente. No son requisitos sumamente complicados, al contrario, se facilita al inversor para que pueda presentar lo básico de información y a través del perfilamiento que le hace la sociedad gestora de fondos de inversión, encontrar cuál fondo se adapta más a sus necesidades. Y esa es otra ventaja, que lo que se busca como gestor es que el fondo, que los inversionistas potenciales encuentren sentido en cuanto al plazo de la inversión. Es parte de la misma flexibilidad del producto y que el cliente tiene la capacidad de escoger y fijarse metas en el tiempo para poder invertir sus recursos. Todo fondo de inversión, su respaldo principalmente es la cartera de instrumentos o los activos en que se coloca el dinero. Es decir, no hay garantías. Ahora, hablando del respaldo de Grupo Financiero Atlántida, y siendo Atlántida Capital la gestora líder en el mercado, tenemos el respaldo de la experiencia de nuestros gestores de portafolios que nos dan la razón el ser la gestora líder con más del 75% de participación del mercado. Somos los únicos que administramos fondos cerrados en el mercado de valores, en la industria, perdón, de fondos de inversión en el país. No hay otro fondo inmobiliario, no hay otros fondos de capital de riesgo. Eso respalda nuestra experiencia, el buen manejo o la buena gestión o administración de los fondos de inversión que tenemos y que ofrecemos a nuestros clientes, de esos 5 fondos de inversión. Pero no podemos hablar de garantía del fondo de inversión, porque los fondos de inversión no tienen garantía, no están garantizados. Como cualquier inversión, repito, puede haber o existe la posibilidad de una pérdida, como ya lo mencionamos, la pérdida de valor, o que un emisor falle dentro del mercado. Pero sí nos respalda la experiencia y la posición de liderazgo que tenemos en la industria de fondos de inversión en el país. Dijimos que el valor de la cuota de un fondo de inversión expresa la propiedad de un partícipe dentro del fondo. Entre más participaciones o más propiedad tenga dentro del fondo, le va a afectar una pérdida dentro de ese fondo. Ahora, recordemos que el valor del rendimiento es un valor promedio. Puede ser que puntualmente en un día se refleje una pérdida o valor disminuido del valor de la cuota por un evento en particular, como los que ya mencionamos. Por lo tanto, el hecho de que tenga una pérdida el día de hoy al cierre no implica que en 30 días o en 60 días esa pérdida se haya recuperado porque yo no rescaté mi inversión. La pérdida se realiza cuando el inversionista vende su cuota de participación o rescata su cuota de participación. Muchos inversionistas, al ver que está disminuyendo el valor de la cuota, son cautos y esperan que ese valor de la cuota se recupere. Recordemos que dentro de los fondos de inversión, el partícipe no se encuentra solo, sino que tiene un agente comercializador a su servicio para que le preste la asesoría necesaria y pueda conversar con él este tipo de situaciones o este tipo de eventos. En el caso, si a mí me dijeran, mire, el fondo perdió ahora, cerró con rendimiento negativo o tuvimos una pérdida del valor cuota importante, yo llamaría a los inversionistas y le diría, mire, esto se debió a estas y estas y estas razones.
pero es bastante probable, no estoy asegurando, hablo de bastante probabilidad, pero yo no puedo garantizar o asegurar. Eso nadie lo puede hacer o no lo debe de hacer. No es una práctica ética dentro de la industria de fondos de inversión asegurar o garantizar rendimientos a futuro. Yo le puedo decir, existe una buena o una alta probabilidad que el valor de la inversión o del valor de la cuota se recupere. Y el inversionista tiene la oportunidad de, o la decisión, al final es su decisión, de permanecer dentro del fondo y esperar que esa inversión se recupere en el tiempo. El valor, la clasificación de riesgo, la calificación de riesgo en los fondos es muy importante. En nuestro caso, todos nuestros fondos, los 5 fondos tienen clasificación de riesgo, 2 clasificaciones de riesgo, lo cual le permite al inversionista evaluar 2 cosas principalmente. ¿Cuál es el valor de crédito del portafolio? ¿Y cuál es el valor de la administración o cómo se califica la administración del gestor? ¿Por qué es importante una calificación de riesgo? Porque es un tercero cuya labor es precisamente analizar el riesgo del portafolio y analizar la experticia del administrador y quien opina cuál es la percepción que tiene sobre el riesgo de los instrumentos y el riesgo de la administración de un determinado fondo de inversión. Esta clasificación le da la orientación al inversionista de cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir. Recordemos que las inversiones en un fondo de inversión son de carácter voluntario. No somos obligados a invertir en un fondo de inversión como hacer inversiones a lo largo de nuestra vida. Pero lo importante es que si con la ayuda de la clasificación de riesgo, nosotros tenemos un check más para tener un criterio que se acerque y que nos permita analizar precisamente cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a tolerar. No hablo que los fondos estén exentos de riesgo, no, sería responsable de mi parte, pero por lo menos me da la orientación de cuáles son la calificación crediticia del portafolio y la experticia de los administradores. Eso es muy importante en la industria de fondos de inversión. En muchos otros países no se clasifican, ojo, sino que hay otro tipo de expresión de riesgo, que son agencias privadas que orientan de otra forma el riesgo que se asume al invertir en un fondo, pero para el caso de la regulación de El Salvador sí es obligatorio tener al menos una clasificación de riesgo. Y repito, nuestros fondos cuentan con 2 calificaciones de riesgo para mejor orientación de nuestros inversionistas y clientes. Bueno, más bien agradecer a Forbes por esta entrevista, por este espacio, para poder presentar los fondos que administramos y hablar un poco de la industria de fondos de inversión en El Salvador. Muchísimas gracias.